consideración de lo que está pasando con los médicos, con la salud en la Argentina? Mira, a mí me toca muy de cerca porque yo soy docente de UBA y también participo en equipos de investigación. El salario de los científicos del 2015 al 2019 se redujo en un 35%, el Ministerio de Ciencia pasó a ser Secretaría y a su vez se redujo 17% la carrera de investigadores de CONICET. Entonces me parece que Cambiemos es un gran constructor de mitos y los mitos no importa si son verdad o mentira. No importa si esos mitos son creíbles o no. Y uno de esos grandes mitos fue la idea de la calidad institucional, ¿no? Que era un gobierno que protegía las instituciones. Y lo que uno ve es que en estos 4 años no hubo mayor calidad de una institución como la judicial, no hubo mayor calidad de una institución como la escuela y mucho menos de la universidad. Es decir, por parte del gobierno, la calidad se la dan sus protagonistas, sus docentes, pero el gobierno ha hecho todo lo contrario para rebajar esa calidad institucional. Entonces, me parece, a mí soy de una generación en la cual yo tengo muchísimos colegas con posgrado, con maestría, y que hoy estamos presenciando una nueva fuga de cerebros. Hoy es muy difícil, hace poco el Centro de Pensamiento y Formación Génera hizo un índice de calidad de vida joven, hasta entre 25 y 35 años, y la gran mayoría de los jóvenes para poder vivir, es decir, con lo básico necesita 36.000 pesos. Incluyendo que en eso pueda gastar para materiales bibliográficos que tenés que hacer para estudiar, el alquiler, el 60% de los jóvenes se le va en el alquiler, en el uso de anticonceptivos. La gran mayoría de los jóvenes no llegan a eso, entonces me parece que hay un fenómeno muy fuerte de precarización de lo que llamamos comúnmente de las ciencias sociales, un fenómeno de precariado en los sectores medios, acompañado con un discurso de naturalizar esa precarización. Ahora, eso es lo más preocupante. Nahuel, lo planteaste y seguramente te referías vos al modelo económico del presidente Macri, que ya todos lo conocemos. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los últimos 6 meses, hubo 500.000 nuevos pobres. Pero analicemos la figura de María Eugenia Vidal, porque el conurbano también, hoy lo decía al comienzo del noticiero, la indigencia, la pobreza en el conurbano asciende el 39%. Pero, ¿qué nos puedes decir de María Eugenia Vidal como dirigente política? No, me parece que María Eugenia Vidal forma parte del fracaso económico que se vive, 4,5 millones de pobres nuevos y la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que, volviendo a esta idea de los mitos, también se deconstruyó el mito de que María Eugenia Vidal era la sensible y que Mauricio Macri era, por decir de alguna manera, el insensible. Sino que me parece que lo que acá se demuestra es que es una élite que en su esencia, en su naturaleza, es una élite depredadora, insensible y a su vez haragana, podríamos decir. Pero que sin embargo revictimiza al que está caído del mapa. Hay 2 procesos que profundizó tanto María Eugenia Vidal como Mauricio Macri. Uno es el de la precarización que les mencionaba anteriormente y el otro es el de la exclusión social. Y lo que es preocupante, que hay una cuestión que es muy injusta, no solo del índole material, sino también del índole simbólico, del reconocimiento a esa persona, que a esos procesos, y los vimos sobre todo en los últimos meses, se los ha estimulado, se los ha acompañado con un discurso que revictimiza a la víctima, que se lo estigmatiza, que se construye una otredad negativa. ¿Qué quiere decir una otredad negativa? Quiere decir cuando yo asocio al otro o a la otra con una cantidad de valores que son absolutamente estereotipados y peyorativos. El choriplanero, el vago, bueno, no se esfuerza, es decir, una cantidad de atributos hacia aquellos que se fueron quedando, que se han quedado excluidos. La idea del microemprendedor. Entonces, lo que termina haciendo eso es una falsa cultura del esfuerzo, porque lo que esconde eso es que no partimos de las condiciones de igualdad. El ejemplo está en Miguel Ángel Pichetto, que ha demonizado los movimientos sociales. Usted surgió de los movimientos sociales, tengo entendido, en la crisis del 2001. ¿Cómo le cayó a usted que Pichetto haya dicho que a los piqueteros no quieren trabajar? Utilizó ese término, que en la Argentina quien quiere trabajar puede conseguir un trabajo y hacerlo. ¿Qué opina de esa declaración? Bueno, es totalmente fuera de lugar, indudablemente. O sea, decir que en la Argentina el que quiere trabajar puede hacerlo es directamente desconocer la realidad, ¿no? La realidad que están dando los organismos oficiales digamos, con este mismo gobierno. Así que el tema que Pichetto ya se está despidiendo, lo importante es pensar para adelante, porque Pichetto es un actor menor de lo que va a venir de la Argentina. Y el tema de los pobres y de la pobreza es que no solo necesita que los cuenten, también necesita que le den respuestas. No solo es necesario saber la dimensión de la pobreza, los lugares donde está, digamos, concentrada, etcétera, sino que hay que pensar en temas cómo resolverlo, que una de las cuestiones centrales es el trabajo, ¿no? Pero también un modelo productivo, porque tuvimos también experiencia en las gestiones anteriores de que
hay un principio de crecimiento que tiene que ver con la capacidad ociosa industrial, ¿no? Ahora hay la cantidad de fábricas que han cerrado. Si se reactiva eso, eso va a absorber indudablemente mano de obra, va a incorporar gente y muchos van a salir de la pobreza. Pero luego cuando se empieza a cubrir la capacidad ociosa de esas industrias o determinadas empresas, el crecimiento de la economía no necesariamente absorbe trabajo, ¿no? Porque empieza a jugar la productividad, empieza a jugar que algunos, en vez de producir más, le dan al lapicito y prefieren ganar más si hay más demanda, digamos, aumentar los precios. Entonces, hay que pensar un modelo productivo para adelante que incluya, ¿no? A todos los argentinos y la obra pública es una de las cuestiones fundamentales, porque en este país está todo por hacer. Este no es un país donde justamente la salud tiene los mejores hospitales, donde las rutas, digamos, y yo no solo quiero hablar de ruta, porque este gobierno ha puesto todo en las rutas, yo también quiero hablar de los ferrocarriles, porque acá hay que reconstruir la industria ferroviaria, porque este país es inconcebible con la dimensión que tiene que solamente el 5% del transporte de carga se haga por vía ferroviaria y que no haya trenes de pasajeros en el interior. Entonces todas estas cosas hay que repensarlas para que no solamente nos acordemos de los pobres el día que da las estadísticas del INDEC, sino que se generen soluciones. Nahuel, ¿por qué el gobierno, o puntualmente Mauricio Macri, sigue haciendo campaña hablando del gobierno anterior? Bueno, yo creo que lo que se evidencia es que frente a fracaso económico, el último refugio que tiene el gobierno es el discurso cultural. Entonces, volviendo a esta idea de mitos, otro de los grandes mitos del gobierno es la idea de democracia versus populismo autoritario, ¿no? Analicemos la campaña del 2015 y la del 2019. El 2015 era la revolución de la alegría, la buena onda, los globos de colores, el cambio, ¿no? Y ahora uno ve que en esta campaña hubo un discurso muchísimo más agresivo. Por eso yo creo que hay que tener en cuenta que el gobierno, si eventualmente se gana el 27 de octubre, como todo indica que va a pasar, no nos deja solo una pesada herencia económica, también una pesada herencia cultural. La filosofía que encarnó Marcos Peña y Durán Barba fue una filosofía muy cínica, y la diferencia entre el cinismo y la mentira, que quien miente de última instancia te puede guiñar un ojo, puede tener una frontera y saber que está mintiendo. En cambio, el cínico es aquel que de alguna manera ya no importa si existe la verdad o la mentira. Entonces me parece que el gobierno se va construyendo un discurso, y sobre todo yo analizaba el discurso que dio en Plaza de Mayo, apenas fueron las PASO, y el discurso que dio ahora en Barrancas de Belgrano. Una de las grandes cosas que había puesto, en el mismo momento que Macri habla en Barrancas de Belgrano, habla Alberto en Salta. Sí. Hubo un nexo común entre los dos discursos. ¿Cuál fue? La idea de libertad. Macri decía mucho el tiempo de existencia, en una idea de libertad muy abstracta, en una idea siempre la clase media versus los pobres. También Carrió retomó eso, ¿no? Como una idea muy de fragmentar en vez de unir en el contrato social. Y Alberto Fernández dijo, en nombre de la libertad terminaron oprimiendo a los más débiles. Entonces me parece que acá hay algo interesante, porque se viene una etapa donde vamos a tener que resignificar algunos valores. ¿Qué entendemos por libertad? ¿Qué entendemos por igualdad? ¿Por qué este gobierno nos deja una pesada herencia cultural? Cuando estoy diciendo eso, por ejemplo, nos deja una cultura exitista, frívola, individualista, que piensa que la libertad es sinónimo de individualismo. Pero este gobierno, Nahuel, despreció la acción política. Hoy Cornejo, el gobernador de Mendoza, el gobernador saliente, dijo que Macri despreció la acción política. ¿Qué hizo este gobierno con la política en sí? Porque Julio Bárbaro, líder del peronismo, o un dirigente importante del Partido Justicialista, se lo destaca esto también al gobierno. ¿Qué hizo con la política? Bien, buena pregunta. Yo creo que es una verdad media. También Suárez, que acaba de ganar, volvió con la idea del populismo. Me parece que la UCR está tratando de encontrar su lugar, porque lo que está claro que también lo que se pone en discusión es quién es la próxima oposición en nuestro país. Recordemos que Cambiemos es una alianza, ¿no? Principalmente entre el PRO y la UCR. Pero respecto a la pregunta que vos me hacías de la política, yo creo que hubo una gran apuesta de Durán Barba de que el algoritmo le gana a la política. ¿Qué es un algoritmo? Es una operación matemática. Vieron cuando ahora, por ejemplo, en Netflix hay un documental muy bueno que tiene que ver con esta idea de todos los datos, cuando nosotros ponemos like en el Instagram, en Twitter, en Facebook, van determinando supuestos comportamientos sociales, nuestros gustos, nuestras privacidades. Perfiles. Hubo una gran apuesta para mí de Durán Barba, que fueron 3 en esta elección. Uno, que el algoritmo le gana a la política. O sea, la Big Data, ese uso, esas campañas hipermediáticas, hipersegmentadas, le gana a la acción política. La segunda, transformar la decepción y la bronca por una situación económica en miedo. Me parece que fue una segunda, claramente una apuesta. Y la tercera, me parece que tuvo que ver con construir un relato en base a fake news, que comúnmente lo llamamos como noticias falsas. Creo que es cierto que la acción política de este gobierno quedó muy desdibujada
Y por el contrario, lo que uno puede observar hoy en el Frente Todos es que está habiendo una apropiación de la sociedad civil de hacer acciones políticas que enfrentan esa individualización que nos propone la Big Data. Le pregunto a Ceballos con respecto a una declaración que hizo ayer Alberto Fernández en la conferencia de prensa. Él dijo que, bueno, entendía, ¿no?, que las organizaciones sociales estuvieran en la calle, pero también hizo un llamado a que, bueno, se replieguen un momento para evitar que alguien, digamos, que no haga uno lo que no debía y que eso genere una gran catástrofe social, ¿no? No sé si entendió lo que acabo de decir. ¿Que eso genere qué? Una catástrofe, digamos, que genere, no una catástrofe, sino que genere una situación que se puede evitar, ¿no? Como que se enciende una chispa y eso explote una bomba. Esas fueron las palabras que dijo. ¿Qué cree usted de esa situación? Porque hay un sector que decidió esperar a que efectivamente se promulgue, se sancione, se aplique, la ley de emergencia alimentaria, y hay otro que sigue en la calle. Sí, bueno, yo participo y soy de los que creen que hay que seguir en la calle, ¿no? Ahora le pasa también también a los trabajadores digamos, de la empresa, de la industria aeronáutica, digamos, de la gente de aerolíneas, etcétera. Yo entiendo que lo de Fernández tiene que ver, bueno, en el lugar que él está. Él es candidato y me parece que tiene determinadas preocupaciones, pero justamente los sectores más acuciados por la situación social tienen otras urgencias, como por ejemplo que digamos, ni siquiera el asistencialismo los contempla, no están entregando leche, no están entregando aceite. Entonces, a esas personas no se les puede hablar de 2 o 3 años hasta que la cosa cambie. Son personas que necesitan, a mí me parece que necesitan, digamos, defender sus derechos en lo inmediato, porque la urgencia de ellos es de ayer, ¿no?, o de años. O sea, a mí me parece que son distintas, están parados en distintos lugares, los sectores sociales que están reclamando y alguien que está, bueno, como candidato a presidente, que indudablemente tiene una preocupación, digamos, de que, bueno, de que el tema sí, el objetivo era mantener la calma. Sí, se desestabilice y empeore un cuadro que él presumiblemente con los resultados que obtuvo va a heredar, indudablemente. Entonces, bueno, son distintas cosas, me parece a mí que no hay que contraponerlas, digamos. Él tiene que ver con el lugar que él ocupa y los movimientos sociales tienen el lugar que tienen y no tienen que por qué tener una confrontación con eso. Bueno, justamente sobre eso me gustaría preguntarles desde la protesta social y también desde el análisis político, parados en un escenario de un eventual, como todo indica en las encuestas, gobierno de la actual oposición. A mí me parece que Alberto Fernández en particular enfrenta una disyuntiva, o empezar de cero, digamos, entender que por lógica la economía de Mauricio Macri ha sido devastadora para las clases populares en particular, para los trabajadores y para la pequeña y mediana empresa en general, o bien tomarlo, entre comillas, como una suerte de punto de partida de mejor competitividad. Quiero decir, baja de los costos laborales. Evidentemente los trabajadores en Argentina pasaron de ser los primeros en la región en términos de salario mínimo vital y móvil a estar en el puesto 9º o peor todavía. ¿Cómo analizan ustedes esta disyuntiva? ¿Qué creen que debería ser un próximo gobierno? Mira, me parece por un lado que ya hay algunos indicios, que es esta idea del pacto social y del acuerdo social. Entonces creo que necesariamente los primeros 180 días son 180 días muy importantes. Lo que uno tiene que hacer es poder estabilizar la economía para expandirla. Y me parece que la prioridad son los principales protagonistas, tienen que ser quienes fueron agredidos y agredidas por las políticas de ajuste de estos últimos 4 años. Pero uno entiende que el pacto social, sí, sobre todo en una instancia como esta, es de resignación de derechos, porque de otro modo lo que habría es liberar a las fuerzas y a los actores sociales para que diriman cada uno en su paritaria, los grupos sociales en las calles o donde fuese, la disputa por el poder adquisitivo. Si hay un acuerdo social, uno entiende que tiene que ser para resignar en el mientras tanto, digamos, en el proceso de transición. Es que me parece que el acuerdo social, la pregunta es quiénes son las prioridades. Un acuerdo social marca prioridades y creo que lo que tiene que haber es una sensibilidad de que las prioridades tienen que ser quienes han sufrido en estos últimos 4 años. El acuerdo social es una base justamente para revertir una situación muy complicada y para poder otorgar nuevos derechos. Y me parece, te cierro con esto, que hay algo importante a tener en cuenta desde el punto de vista político, que han aparecido nuevos emergentes en este tiempo. Uno, por ejemplo, son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Otros son los feminismos.
Y hay un tercer nudo emergente que hoy tiene que estar presente en un acuerdo social, que son las luchas socioambientales que se vieron el viernes, por ejemplo, en la marcha de los jóvenes contra el cambio climático, que Alberto lo mencionó en Salta, que tenía que ver con esta idea del desmonte y la idea de poner también al medio ambiente en el centro de la escena, y no son cosas disociadas. El acuerdo social, para que se reactive la economía, tiene que ser un planteo integral. Si es un planteo fragmentado, lo que termina pasando es que es a medias. Entonces, frente a la catástrofe social, económica, política y cultural que nos va a dejar este gobierno, lo que hay que hacer es un nuevo acuerdo social que pueda tener en cuenta a esos nuevos emergentes para reactivar la economía. Nahuel, Jorge, gracias por venir. Gracias.